Bueno, vamos a iniciar esta clase correspondiente al día de hoy. Hoy es miércoles, abril 17, estamos en la lección de Efesios. Este es el incremento número 579, perdón. Esto está mal puesto en la pantalla, pero es 579. Y claro está, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, que es la parte más importante de nuestra vida espiritual, conocer a nuestro Señor Dios Todopoderoso, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir pues toda la porción espiritual del estudio que vamos a hacer. Hacemos eso y damos inicio a la clase. Bien, las escritoras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el estudio que estamos haciendo emana en estos momentos del capítulo 2, versículo 14, que nos dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y está hablando básicamente de Israel y la iglesia. Cuando dice que hace de los dos uno espiritualmente, pues los dos entran a través del Mesías. Antes la información la tenía el pueblo judío nada más, y ahora la información la tiene el pueblo gentil también en la iglesia. O sea que ahora se colinda el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento de forma positiva da información adicional a todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y no puede salirse de lo que dice el Antiguo Testamento para inventar algo nuevo, sino que tiene que mantener el ritmo, tiene que mantener el sabor, tiene que mantener el pensamiento del Antiguo Testamento, simplemente que expande la información que ahí se encuentra. Porque recuérdense que la información es progresiva y para nosotros ahora tenemos algo adicional que nosotros podemos corroborar con el Antiguo Testamento. Entonces, estamos viendo por medio de eso lo que es la vida única del cristiano. Nosotros tenemos una vida única porque nosotros somos seres espirituales. Ya nosotros hemos nacido espiritualmente. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, mientras que la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo todavía tiene alma y cuerpo, pero no tiene el equipo espiritual para discernir la información espiritual. Entonces, ya nosotros la tenemos y por eso tenemos una vida sobrenatural. La podemos decir de esa manera porque esta vida no la tiene el incrédulo. Entonces, estamos estudiando otros factores únicos de la vida cristiana durante el transcurso de la edad de la iglesia. La edad de la iglesia es algo que nunca había ocurrido anteriormente, porque anteriormente nunca el Señor Jesucristo había culminado su obra. Ahora cuando termina su obra, ahora Él llama a la iglesia y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, cosa que es nuevo en la Biblia. O sea que el Mesías, al ser rechazados, llama a otro redil. De esa manera lo pone para el pueblo de Israel. Israel es el redil de Dios y ahora la iglesia es el otro redil de Dios. Tiene dos rediles separados, no es el mismo redil, sino son dos rediles separados, pero uno en Cristo. Entonces tenemos en este segmento de la historia, en el transcurso de la edad de la iglesia, el portafolio de activos invisibles que es único y que se adjunta al plan protocolar de Dios que se los he explicado porque nosotros somos familia real, tenemos un plan protocolar y nos hemos dado cuenta pues que por el hecho de que Dios es perfecto y su plan es perfecto y debido a que nosotros no tenemos la capacidad para ejecutar un plan perfecto, porque nosotros, claro está, nosotros somos imperfectos de nacimiento, entonces nosotros tenemos que tener un plan perfecto diseñado por Dios para poder hacer la voluntad del perfecto Dios. O sea que Dios provee los activos invisibles para lograr ese objetivo. Y después hemos visto que cada uno de nosotros tiene dos comisiones reales, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. Cada uno de nosotros somos sacerdocio real, tanto el hombre como la mujer. Ustedes pueden ver que en el Antiguo Testamento solamente la familia levita era la que tenía el sacerdocio y era de hombres nada más, y ellos eran la única familia que podían ejecutar esa función. Y ahora también nosotros tenemos una comisión como embajadores, cosa que antes no existía. Antes nosotros ahora somos embajadores del reino de Dios que predicamos el evangelio de la salvación para que las personas puedan entrar al reino de Dios y tengan pues vida eterna y se salven. Otra característica única tiene que ver con el factor de la igualdad, cosa que nunca había ocurrido anteriormente. En la edad de la iglesia no hay laicos ni curia, no existe tal cosa. Todos nosotros somos iguales y todos nosotros tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de
llegar al objetivo de llegar a la madurez para tener la máxima producción espiritual, de tener ese vínculo, esa relación íntima con Dios a través de su palabra. Y todo viene a través del libre albedrío. O sea que aquí lo único que funciona para las cosas de Dios es el libre albedrío. La volición positiva hacia Dios es la que abre las puertas y Dios vierte toda esa bendición a nosotros porque nosotros queremos conocerlo a Él y seguimos sus consejos y seguimos sus dictámenes. Entonces esa es otra de las características únicas que tenemos. Por primera vez en la historia humana hay igualdad entre todos los creyentes y esa igualdad está compuesta de dos categorías. La primera tiene que ver con el mismo privilegio tanto en la elección como en la predestinación. Esas son palabras técnicas y yo les he dicho que todos nosotros, la raza humana entera, ha sido seleccionada. Por ejemplo, todas las personas que viven en la faz de la Tierra en este momento, que son aproximadamente 7 billones de personas o 7.000 millones de personas, fueron seleccionadas por Dios para entrar a ser partícipes del conflicto angélico. Y de esas van a haber cierta cantidad de personas que son elegidas porque creyeron en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Aproximadamente se calcula que debe haber casi 2 billones de personas que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, pero de esa cantidad, muy poquito, 0.0007% crecen y llegan a la madurez espiritual. La mayor parte no. Solamente conocen que Dios los salvó, pero de ahí en adelante la información que tienen es muy disminuida, poquita, porque ellos no quieren conocerlo, están en lugares donde no se les enseña, pero eso se debe a que ellos mismos están negativos. Si la persona está positiva, Dios tiene la obligación de darle a conocer la palabra de Dios. ¿Vieron eso? Interesantísimo, porque Dios se obliga a sí mismo a darle a la persona el conocimiento que requiere para crecer espiritualmente. Y ese es el motivo por el cual muchas personas salen del área geográfica donde se encuentran para venir a otros lugares donde pueden recibir la información espiritual. O sea que lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida es conocer la palabra de Dios. Esos son los tesoros que nos llevamos aquí y con los cuales nosotros vamos a gobernar cuando regrese nuestro Jesucristo. La posición es exaltada, completamente exaltada. Entonces, además, tenemos la misma oportunidad bajo la elección, y eso tiene que ver con el soporte de la gracia logística, por medio de la cual Dios provee tanto para los ganadores como los perdedores que están en la familia real de Dios bajo su gracia logística. Entonces, esto significa que tenemos un sistema de bendiciones que nunca había existido previamente. En el Antiguo Testamento solamente habían ciertas personas que eran investidas con el Espíritu Santo. O sea, ellos tenían una oficina especial y Dios les daba el Espíritu Santo para que ellos desarrollaran y desempeñaran el cargo que Dios les había dado. Pero en la edad de la iglesia todos nosotros tenemos ese privilegio de tener la morada del Espíritu Santo y de poder estar llenos del Espíritu Santo cuando hacemos uso de la confesión de nuestros pecados, como lo hacía el sacerdocio del Antiguo Testamento, que lavaba sus manos y eso era lo que les enseñaba. Entonces, todas estas cosas, más la palabra de Dios, le permite al creyente a pasar por ciertos exámenes para bendición. Eso es algo muy importante porque la mayoría de personas no saben que hay ciertos exámenes que a las demás personas les parece algo terrible que le está pasando a la persona, pero Dios los está utilizando para bendecir al creyente que está creciendo. Porque el creyente que está creciendo y que conoce a Dios ha llegado a cierto nivel de madurez espiritual, ya sea la autoestima espiritual, la autonomía espiritual o la madurez espiritual plena, esa persona ya conoce de qué se trata. Tiene la certeza absoluta de que él está pasando por un plan, porque él está en el plan de Dios. Entonces él ve este examen como algo favorable, no como algo malo. Y por eso la gente no entiende por qué esta persona está tan tranquila. Incluso se puede sonreír, incluso sabe lo que está pasando. Aquí el soberano del universo es Dios. Si Dios se quiere llevar a un ser amado de nosotros, se lo lleva. Él es Dios Todopoderoso, bendito sea el nombre del Señor. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros ahora comprendemos el asunto y el hecho de que nosotros no queramos que se lo lleve no significa que nosotros vamos a tener una voluntad mayor que la del Señor, que tiene el plan perfecto. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros nos alineamos con el pensamiento divino, estamos tranquilos. Hasta ahí llegó la carrera de tal persona, porque Dios lo quiso de esa manera, y entonces utiliza ese evento para probar tu fe. Si se dan cuenta, hay personas que no tienen suficiente conocimiento, que el examen lo fracasan, pero hay personas que tienen suficiente conocimiento que aceptan el examen y pasan el examen para ser promovidos al próximo nivel espiritual. Cada vez que hay una promoción, eso a la misma vez significa que esa persona va a recibir galardones mayores
cuando regrese en el reino milenario del Señor Jesucristo y posteriormente eternamente. Bueno, entonces es interesante verlo de esa manera. Si lo perfilas de esa manera, entonces sabes de qué se trata. Ya no estás perdido, ya no sabes, ya te estás saliendo del paganismo. El paganismo es ¿qué será? Será. ¿Okay? Y el dolor que tú sientes, etcétera. ¿Me explico? Eso no significa que no vas a sentir cierta cantidad de dolor porque se te va un ser amado. Yo, claro está, por ejemplo, cuando mi mamá murió aquí en Brookshire, yo estaba en la cama de ella, al pie de la cama de ella, y claro está, yo siento pues que mi madre se me fue, humanamente hablando, pero por otro lado lloré de la alegría de saber que está con el Señor, o sea que es diferente, es algo completamente diferente. Bueno, entonces, eso es algo maravilloso que te permite a ti ver las cosas de una manera diferente, te permite ver las cosas como ganador, no como perdedor, como vencedor, no como perdedor, porque tú estás ganando algo con eso. Entonces, ese es algo, entonces, que nosotros tenemos que tener. Ciertos exámenes para la bendición y de esa forma llega a la autonomía espiritual, que es la segunda etapa de la madurez espiritual, y es aquí donde encontramos uno de los grandes dispositivos para resolver problemas, el amor agape. El amor agape resuelve casi todos los problemas que son filiales, pues de relaciones entre tanto hermanos, padre e hijos, marido y mujer, amistades. El amor agape es el que nosotros adquirimos a medida que vamos conociendo más la palabra de Dios. Es el que tiene las normas y los principios de Dios. Nosotros amamos a la otra persona no por lo que es la otra persona, sino por lo que somos nosotros, por el conocimiento que tenemos de Dios. Entonces, de esa manera lo aceptamos con todos sus errores. Como el camarón, con vena y todo, pues así de esa manera. Entonces, que todos esa manera de resolver el problema, que es el amor agape, existe para toda la raza humana que cree en el Señor Jesucristo y conoce la palabra de Dios. O sea, todo esto mientras disfruta pues de la felicidad de Dios. Y después va a pasar por el valle del examen del ímpetu espiritual, el cual conduce al creyente a la madurez espiritual. Y el uso máximo pues de los dispositivos que va aprendiendo a medida que va conociendo la palabra de Dios. Y eso es algo importantísimo porque estos dispositivos son creados por Dios para resolver problemas aquí en el sistema cósmico. El sistema cósmico es tremendo. Los engaños de Satanás son tremendos. Si tú le haces caso a Satanás, te envuelve. Tú no tienes humanamente hablando la capacidad para estar al pie con Satanás. Tú piensas, yo pienso, tú piensas, no, te envuelve y te hace pedacitos. Tú tienes que tener la mente de Cristo con la cual Él venció a Satanás. Entonces, ese es nuestro fin. Todo esto que les acabo de decir es la parte de la misma oportunidad que disfrutan todos los creyentes. Todos nosotros lo podemos tener. Pero solamente lo tienen aquellas personas que se dedican a conocer la palabra de Dios. Y eso es algo interesantísimo. Por eso es que cuando una persona que no es madura, un creyente maduro, que está tranquilo, porque tú siempre estás tan contento, tú siempre andas con la sonrisa en los labios y parece que las cosas te van bien, no saben por qué, no tienen idea de por qué es eso. Resulta que la persona que está adquiriendo la palabra de Dios está tomando una serie de bendiciones positivas, una serie de bendiciones que se alinean con la palabra de Dios. ¿Y quién es el que bendice? Dios. Él bendice su palabra. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él es el que lo hace. Entonces, los pensamientos necesarios que vas a tener para hacer las cosas correctas vienen a su debido tiempo. ¿Lo explico? Van entrando a su debido tiempo. Y tú los ves y utilizas esos pensamientos y te llevas por eso y la información que tienes en tu corazón, toma las decisiones correctas y ahí viene la bendición. Entonces, todos los creyentes en esta dispensación, independientemente de los impedimentos personales de cualquier tipo, o incapacidades genéticas, o aquellas adquiridas por medio de las malas decisiones en una posición de debilidad, o incapacidades de medio ambiente, o sea, no hay diferencia alguna. Todos los creyentes tienen el mismo privilegio y la misma oportunidad de ejecutar el plan protocolar de Dios y de esa forma glorificar al Hijo de Dios y por ende al Padre. Porque si glorificas al Hijo, glorificas al Padre. Y en esta dispensación es el Espíritu Santo el que contribuye a través de su omnipresencia o omnipotencia a la glorificación del Hijo y del Padre. Él es el que contribuye. Todo eso es parte, recuérdense que Dios nunca nos pide algo sin primero proveer lo que necesitamos para que lo hagamos. Así funciona siempre, por su gracia. Entonces aquí vemos algo que es maravilloso. Esto que les estoy enseñando no existía en el Antiguo Testamento. Ellos tenían otras maneras de resolver los problemas. Entonces después tenemos un séptimo factor único en la edad de la iglesia y que es
esta dispensación del misterio. O sea que esto significa que hay ciertas doctrinas que hemos estado mencionando en el desarrollo de este asunto en particular, que estamos estudiando de la vida del creyente, que es única. Hay ciertas doctrinas que nunca fueron conocidas en el Antiguo Testamento. Esas semanas están arraigadas en el Antiguo Testamento, pero florecen hoy en día, porque es el tiempo oportuno de florecer. Así como los niños, por ejemplo, tienen dientes de leche hasta que tienen 7 años y después se los caen y vienen los otros, porque ya hay un cronómetro interno que deja saber que en ese momento es que se le van a caer y después vienen los dientes que van a mantener, ¿verdad? Porque Dios lo hace de esa manera. O el desarrollo, por ejemplo, de la voz de un niño que llega a cierta edad y de repente se le va la voz y cambia de la vocecita hacia una voz ya de hombre, ¿verdad? Una voz varonil, o la mujer que se desarrolla, ¿verdad? Todo eso tiene un cronómetro hecho por Dios para que ocurra en el momento adecuado. Lo mismo ocurre con la iglesia. Entonces es el momento adecuado en que lo que ya está arraigado crece y ahora brota, y ahora es para estas personas que están pues conociendo el plan de Dios. Por eso existe de esta manera. Entonces, aquí vemos que estas doctrinas nunca fueron conocidas en el Antiguo Testamento y que por aposición son reveladas a nosotros en la edad de la iglesia. Y estas continúan el pensamiento divino para la edad de la iglesia. O sea que, y claro está, no era necesario que los creyentes del Antiguo Testamento las tuvieran en esos momentos, porque estas vendrían a ser reveladas después de la presentación y rechazo del Mesías por Israel del primer siglo. Ese evento tenía que ocurrir antes de que estas cosas fueran reveladas. Si ellos aceptaban al Mesías, no habría necesidad de revelar estas cosas. Pero ahora sí son necesarias. ¿Okay? Pues entonces ahora está agregando. Lo que pasa es que Dios tuvo que hacer la oferta genuina al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no se puede meter con el libre albedrío. Simplemente, yo se le he dicho que aquí estamos en el juicio de apelación de Satanás. Y Satanás tiene que tener libre albedrío y las personas de la faz de la tierra tienen que tener libre albedrío. Y Dios no se puede meter con el libre albedrío de ni una sola persona, ni una sola. Por ejemplo, hoy en día de 7.000 millones no se puede meter. La persona tiene que determinar por sí misma lo que va a hacer. Si no, Satanás dice, se acabó el juicio y gané yo porque por su propia cuenta ellos no van a decidir lo que van a hacer. Tú tienes que meter tu mano para que ellos piensen de esa manera. Entonces, eso hace de Dios injusto y Él no va a hacer eso. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente porque nosotros somos responsables por nuestras propias decisiones. Nosotros las tomamos, las ejecutamos y ahora hay que darle la cara. Ahora, Dios en su gracia y en su misericordia puede a través del tiempo echar afuera muchos de los problemas que nuestras decisiones acarreaban. Pero siempre pueden llegar y te puedes tener la felicidad, pero siempre hay algo que puede faltar. Yo les he dado a ustedes la analogía de una persona de un accidente automovilístico, pierde un brazo, perdió el brazo izquierdo. ¿Okay? Eso no significa que esa persona va a ser infeliz el resto de su vida porque no tiene el brazo. Esa persona puede ser muy feliz sin ese brazo. Pero qué bonito sería tenerlo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Si lo tienes, maravilloso. Si no lo tienes, también soy feliz, pero si lo hubiera tenido, hubiera sido maravilloso. Ahora, algo parecido ocurre con nuestras decisiones. Hay decisiones que son muy fuertes y entonces puedes ser feliz porque la palabra de Dios te lo permite, pero ya tomaste las decisiones. Es nuestro libre albedrío la que hace eso. Y no las puedes echar atrás. Una vez que las tomaste, ahí están. Entonces, por eso, las personas que hacen caso del plan de Dios desde muy temprano en su vida, bueno, tienen un adelanto tremendo y tienen una felicidad muy completa. O sea, pueden disfrutar todo porque no han echado a perder una porción de lo que tenían anteriormente. Ahora, eso no significa que no pueden ser completamente felices. Sí pueden ser. Pero yo lo que les digo es que siempre va a haber algo, pues, ahí que si tú cierras los ojos y te pones a pensar en eso, entonces vas a tener vas a pensar en algo que no te va a traer la felicidad. Bueno, entonces, el asunto es que los creyentes del Antiguo Testamento no tienen esa información porque todavía Jesucristo no había sido rechazado. Entonces, todo tiene que ver con el nuevo rebaño que Dios elige en el momento de la salvación. Ahora, la palabra misterio, que es la traducción de la palabra mysterium en el griego, o mysterium, se las voy a poner aquí en la pantalla porque es necesario que la tengamos, porque esas cosas que son reveladas en el Nuevo Testamento no se conocían en el Antiguo Testamento porque les acabo de decir que no se sabía que el Mesías iba a llamar a otro rebaño, porque no se sabía que el Mesías iba a ser rechazado.
Entonces, una vez que es rechazado, que es la realidad, entonces ahora es un pueblo que es llamado, que trae al pueblo de Israel a los celos, porque ahora ellos no son los únicos, ahora también tiene otro rebaño que es muy exquisito para el Señor y que el Señor ama. Entonces, aquí les pongo 1 Corintios 2:7, que nos dice, sino que hablamos de sabiduría, de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, para glorificarnos a nosotros. Él predestinó muchas cosas para la gloria de Israel, pero ahora para este rebaño esto es lo que Él tiene y es información adicional. Entonces después tenemos también a Mateo 13:11 que nos dice, y respondiendo Él les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, ¿okay? Pero a ellos no se les ha concedido. A ellos, hablando pues del pueblo judío, no se les había concedido. Y después tenemos a Marcos 4:11 y aquí tenemos que, y les decía, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas. Ese era el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo le hablaba al grupo judío del Sanedrín en parábolas, porque ellos habían rechazado, ellos eran los promotores del rechazo del Mesías. Entonces le hablaban parábolas y no entendían lo que él decía. Entonces, esta palabra misterio, fue utilizada en los tiempos del apóstol Pablo, y él utilizaba esta palabra extensamente en sus escritos. La palabra significa entender las doctrinas de la fraternidad, de una fraternidad en particular, como era utilizada en los tiempos que él vivió. Pero estas son solo conocidas por los miembros de esa fraternidad, y nadie más fuera de la fraternidad las conocía. Entonces él presta esa palabra del griego, de las fraternidades griegas, y las utiliza en el ámbito espiritual para que nosotros sepamos que nosotros somos los que conocemos esto. Ahora, los judíos que han creído en el Mesías también lo conocen. También conocen porque ahora es para ellos también. Dios no oculta nada de nadie. El que está positivo recibe la información. Esa es la parte interesante. Entonces, el asunto es que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es lo mismo que le dice Moisés al pueblo de Israel. A nosotros también nos lo dice Pablo, nos lo dicen los discípulos del Nuevo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, aquí, esta palabra mysterion en el griego común fue tomada de la palabra mustes, del griego ático, y significa uno que es iniciado en una fraternidad. Y eso es exactamente lo que significa la palabra en la Biblia. O sea que no es un enigma, tiene un significado específico. No es la pregunta ¿quién lo hizo? No es el misterio de quién lo hizo. No. Ese es el significado moderno de la palabra. El significado bíblico de la palabra es que estas son personas que pertenecen a una fraternidad, la fraternidad cristiana en ese caso, y ellos son los únicos que conocen estos misterios. Por ejemplo, nosotros conocemos cosas que las personas que no conocen la Biblia no tienen idea de esas cosas. O sea, los eventos del porvenir que estamos haciendo, ellos no saben nada de eso. Ellos no saben que tienen una naturaleza pecaminosa. Por eso existe la psicología y la psiquiatría y otros, porque ellos tratan con el hombre bajo el punto de vista pagano y no entienden que el hombre es irrevisiblemente pecaminoso. Para ellos el hombre es bueno, porque no lo entienden, no conocen, no tienen el misterio, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros sí. Y eso a nosotros nos da un adelanto espectacular en lo que concierne a la vida aquí en la faz de la tierra. Entonces, es algo muy interesante lo que Dios hace. No es quién lo hizo, no es un misterio que no tiene explicación, en otras palabras. Ahora, la persona tiene que pertenecer a ese grupo selecto de personas para poder entender las doctrinas de esta. Y en Romanos 16:25, que ahorita les pongo en la pantalla, dice lo siguiente. Miren lo que nos dice Romano. Y aquel que es poderoso para afirmarlos, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, en la iglesia es algo espectacular, que nosotros tenemos esta información del misterio. O sea que todo eso tiene un fin. Nosotros tenemos un fin, nosotros tenemos un propósito en la vida, cosa que no tienen los paganos. El pagano no tiene propósito en la vida. Para guiar a todas las naciones a la obediencia de la fe, a todas las naciones. Eso significa
que todas las naciones en la faz de la tierra tienen cristianos. Todas. Todas. Hay un grupo de cristianos en cada una de estas naciones, con diferentes idiomas, con diferentes éticas, con diferentes... pero ahí están. Y otro versículo que les quiero enseñar es este de aquí. Este versículo de aquí, que es Efesios 3, del 1 al 6. Efesios 3, del 1 al 6 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo podrán comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que el Espíritu está dando información adicional para que nosotros la tengamos. Ahora, esto está de nuevo en la posición al Antiguo Testamento y no está cambiando el pensamiento de Dios. O sea, no es que está llevándolo a otro lugar. No, eso continúa, sigue igual, no cambia absolutamente nada del Antiguo Testamento. Y después el versículo 6 dice: a saber, que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Del cuerpo de quién? Del Mesías. Israel es parte del Mesías. Israel, el Mesías sale de Israel y Israel es de Mesías, es el rey mesiánico de Israel. Y ahora nosotros hemos sido injertados como gentiles, como hijos de Dios. Entonces, participando igualmente de la promesa en el Mesías, Yeshua, ¿verdad? Mediante el Evangelio. O sea, por medio del Evangelio nosotros tenemos esta información. Y después permítanme ponerle otro más. Aquí les pongo a Colosenses 1, 25 al 26. Y fíjense lo que nos dice. De la cual fui hecho ministro, hablando de la iglesia, fue hecho ministro conforme a la administración de Dios. O sea, Dios es el que está administrando todo este movimiento, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, y aquí tienen la palabra, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Recuérdense que él tenía santos en el Antiguo Testamento y ahora tiene santos en el Antiguo Testamento, personas que fueron separadas por medio de la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es precioso, fíjense lo que él hace en el transcurso de la iglesia, y vemos que todos estos versículos nos dicen la misma cosa, que en los tiempos del Antiguo Testamento ninguna de estas doctrinas era conocida. No eran conocidas, porque no las necesitaban, por eso no eran conocidas. Durante la dispensación de la edad de Israel y en las dispensaciones previas, este asunto no se conocía. Estas doctrinas son conocidas solo por los creyentes de la edad de la iglesia. Y de nuevo, de esa forma, por el rechazo del Mesías, por el pueblo judío del primer siglo, hoy en día cualquier creyente judío las puede tener, porque en el momento que creen en el Mesías, ¿verdad? En ese momento puede tener pues todo lo que tenía el judío del Antiguo Testamento. La vida eterna a través del Mesías, igualito. O sea que no ha sido descartado, ahora pertenece también a la familia real. O sea, tiene doble. Y la iglesia ser entonces la familia real de Dios, esta persona, miembro de la iglesia, y tiene el privilegio de tener esa valiosísima información. O sea, no ha descartado nada del Señor de lo que tenía previamente, sino que le ha añadido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya sé que estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, asunto que nunca fue mencionado en el Antiguo Testamento, porque era parte de la doctrina del misterio, o que estemos hablando, ellos utilizaban el bautismo de agua, quiero que sepa, pero no el bautismo del Espíritu Santo. Por medio del bautismo del Espíritu Santo, todas las personas entran a ser parte de la familia real. Entonces, aquí vemos que estamos hablando de esto porque era parte de la doctrina del misterio. O sea que estemos hablando de la morada de cada miembro de la Trinidad en el cuerpo del creyente, es un asunto totalmente desconocido en el Antiguo Testamento, pero ahora es revelado. Ahora sí tenemos la revelación. Entonces, ahora, toda esta información no altera, ni tuerce, ni elimina la información que se encuentra en el Antiguo Testamento. Para nada. Porque toda esa información proviene de la misma fuente. Y la palabra de Dios es incambiable.
sino simplemente ahora retoñó lo que estaba ahí escondido en forma de misterio. Entonces, de la mente de Cristo sale todo esto. Simplemente que ahora, debido a las circunstancias, expande la política divina para incluir a todos los creyentes de todos los tiempos de la edad de la iglesia. Así de simple. Ustedes se pueden dar cuenta pues de la justicia perfecta de Dios. Dios es perfectamente justo y Él, a través de su palabra, va a decir a todas las personas que en Él creen. Recuérdense que la labor del judío cuando estaba antes de que viniera el Señor Jesucristo era predicar el Evangelio, pero las personas iban a Israel para escuchar la palabra de la salvación. Pero ahora Él dice, hay que ir al mundo. Porque Él sabía que la explosión mundial iba a ser tremenda y Él quiere salvar a todas las personas. Él quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento, todas. Pero se necesitan voceros para que esto pueda ocurrir. Tiene que haber palabra de Dios siendo predicada para que las personas puedan escuchar el Evangelio. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos hablando del plan protocolar de Dios que nunca fue mencionado en el Antiguo Testamento. O, de otra forma, el portafolio exclusivo de bendiciones únicas. Esto no era conocido en el Antiguo Testamento en lo absoluto. O sea que todas las comisiones reales, todos los factores únicos de la igualdad, ninguna de estas cosas era conocida anteriormente. En el Antiguo Testamento no había esta igualdad. Solamente ciertas personas eran sacerdotes, la familia de Leví. No todas las personas eran embestidas con el Espíritu Santo. Ahora todas las personas son embestidas con el Espíritu Santo. Ahora todos somos hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, no todos los israelitas eran hijos de Dios a través de la fe, sino eran hijos de Dios como pueblo de Dios, porque Dios los había escogido de esa manera. Entonces, y eso utilizando el sistema de hablar de las épocas. Por ejemplo, si tú decías hijo de carpintero, eso quería decir que tu padre era carpintero y tú eres carpintero. Básicamente porque eso se enseñaba de generación en generación. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, es muy interesante. Ustedes lo pueden ver por sí mismos que aquí lo que tenemos nosotros es algo espectacular. Ellos no sabían nada de la doctrina del misterio. Ahora, si hablamos de la morada de cada persona, de la Trinidad, porque nosotros somos morados por la Trinidad, ese es un asunto completamente desconocido en el Antiguo Testamento. Pero ahora es revelado a nosotros. Otro asunto interesante es que el plan protocolar de Dios nunca fue mencionado en el Antiguo Testamento. Nunca, no se conocía. Ni nuestro portafolio de activos invisibles, y tampoco se conocía el asunto de nuestras comisiones reales, o los factores de la igualdad, o ninguna de estas cosas era conocida anteriormente. Lo que les trato de decir es que tenemos algo especial para dar a la iglesia que nunca había existido y que ahora nosotros disfrutamos cortesías de la gracia de Dios. Ahora, el precedente de la edad de la iglesia es el gran experimento de poder de la unión hipostática. Eso es muy importante lo que les acabo de decir. ¿De dónde sacamos el precedente de nuestra vida cristiana? ¿Sale acaso el precedente de la ley mosaica? No. Ese es uno de los problemas de aquellas personas que se apegan al reino ahora. Los teólogos que se apegan a la teología del pacto. Ellos utilizan el Antiguo Testamento como la base fundamental de la vida cristiana. O sea, que dicen que la vida cristiana se ejecuta cumpliendo la ley mosaica. ¿Se dan cuenta? Y por eso unen los mandamientos de la ley mosaica con la gracia. Y por eso tienen aparentes discrepancias en la Biblia, porque están haciendo uso de un segmento administrativo de la historia que no corresponde al día de hoy. Están utilizando lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento y lo están implementando en la edad de la iglesia. Y eso es un error. Nosotros no sacamos nuestro precedente del Antiguo Testamento de Israel, porque ya nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Después que Él fue rechazado, Él ahora nos da la ley del Espíritu de vida y de verdad, completamente diferente y superior, de paso, porque se basa en el amor. Y nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Cómo se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resuelve la ley. Eso es toda la ley para nosotros. Entonces, eso es algo muy interesante. El precedente de la iglesia es el gran experimento de poder de la unión hipostática. Yo sé que son muchas palabras, pero básicamente lo que les digo con esto es que nuestro precedente viene de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Cómo vivió su vida el Señor Jesucristo. Entonces, este evento separa la dispensación de Israel
de la dispensación de la iglesia, porque los evangelios presentan el gran experimento de poder de la unión hipostática. Eso es algo muy interesante. O sea que estamos hablando de la venida del Mesías. Dios se hizo hombre para venir a redimir y establecer su reino en Israel, pero fue rechazado y eso separa a Israel de la iglesia para siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto para nosotros es algo sumamente importante, porque ya nosotros sabemos que no estamos sujetos a la ley. Ahora, ¿significa que la ley ha sido abrogada? Para nada, la ley permanece para siempre. La ley tiene conceptos y preceptos que son extraordinarios. Hemos visto que la ley se utiliza para que un pueblo se mantenga próspero. La prosperidad de una nación se apega a la ley mosaica, o sea, las leyes divinas del establecimiento que las mismas proponen. Son perfectas las leyes de Dios y tienen que ver con el libre albedrío, tienen que ver con el matrimonio que es sagrado, tienen que ver con la familia y tienen que ver con el nacionalismo. A ustedes tienen entonces algo espectacular. Permítanme un segundito, que aquí me están tratando de decir que yo tengo que... yo eso no lo puedo sacar de aquí, permíteme. Que aquí están pidiéndome que haga algo. Auto update. Pero vamos a instalar eso mientras hablamos. Y voy a bajar esto de aquí. Discúlpenme que en la computadora pues me entró ese update que suelen hacer ellos para que nosotros estemos al día con todo lo que ellos tienen. Bueno, de todas maneras, aquí vamos a seguir y les voy a ustedes, la maravilla que hace Dios en el transcurso de la iglesia es algo que todos los cristianos deberían saber. Todo viene por su gracia, y nosotros nos basamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo para vivir la vida cristiana. Entonces, por eso hay 4 evangelios también, para que Él nos dice lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro precedente. Y por eso es que los evangelios presentan ese gran experimento de poder de la unión hipostática, para que nosotros podamos utilizarlo. Ahora, la vida cristiana no es tomada de la ley mosaica, y les voy a decir el porqué. Eso le pertenece a Israel. Y tampoco sale de los diferentes pactos hechos con Israel. Eso le pertenece a Israel. Los pactos con Israel le pertenecen a Israel, no le pertenecen a la iglesia. Nosotros no observamos el sábado, eso es parte de la ley mosaica. El diezmo es un sistema de transacción tanto para el creyente como para el incrédulo en Israel. Y no tiene nada que ver con ofrendar en la vida espiritual del creyente en la edad de la iglesia. Para el creyente en la edad de la iglesia tenemos a 2 Corintios 9:16. Que dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. La ley mosaica obligaba a ese 10% porque era el sistema de tasación. Tú te ganabas $100, pagabas $10 de tax. Te ganabas 1,000, pagabas 100. Te ganabas 10,000, pagabas 1,000. ¿Me explico? Te ganabas 100,000, se dan cuenta, así vas pagando. Si ganas $1,000,000, pagas $100,000. Porque ese era el sistema de tasación. Entonces, pero en la edad de la iglesia nunca hay un porcentaje específico al asunto de las ofrendas. O sea que ya hagas ofrendas o no, es asunto totalmente privado y nunca debe ser presionado a dar porque alguien necesite o quiera dinero. Es asunto propio. O sea, imagínense, a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios y creces espiritualmente, tú sabes de qué se trata. Tú sabes que se necesita capital para poder mantener las puertas abiertas de una iglesia, ¿verdad? Para mantener, por ejemplo, la información que se da en el Internet, para mantener, o sea, todo lo que se requiere para que la palabra de Dios pueda aplicada y que las personas cristianas puedan separarse del mundo, puedan santificarse, venir a la iglesia para recibir la información espiritual. Y de eso se trata. O sea que es muy fácil entenderlo. No es para que se haga rico el pastor ni nada de eso, porque de eso no se trata, aunque pues hay abusos en el asunto. Pero nosotros entendemos, básicamente entendemos de qué se trata. Eso es algo que todos los sistemas de la teología reformada han adoptado. La teología reformada ha adoptado el asunto de la ley mosaica. Ya han adoptado el diezmo, ya han adoptado una serie de cosas. ¿Por qué? Porque les conviene monetariamente. Pero, ¿qué hacen? Ellos le ponen presión al pueblo de Dios y amedrantan al pueblo de Dios. O sea que hacen pecar al pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque si tú tienes un sentido de culpabilidad porque no das, has pecado. Porque ese sentido es un pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos, por hacer ganancia propia, implementan ese sistema. Pero ese sistema no está autorizado por la palabra de Dios. Esto es volitivo. Lo que pasa es que Dios tranca a las iglesias que no están enseñando su palabra.
pero Satanás la mantiene abierta, pues, utilizando subterfugio para poderla mantener abierta. Y recompensa muy bien a las personas que dirigen tal asunto. ¿Se dan cuenta? Bueno, de todas maneras, pero Dios es el que se encarga, y Dios separa a su pueblo. Él separa a aquellas personas que van a llegar al crecimiento máximo, las separa. Yo les he dicho que es algo muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en el tenis. No voy a hablar de pickleball porque es un problema. Los tenistas profesionales, los mejores, ellos comienzan en los campos, comienzan, por ejemplo, en un reparto, en el lugar donde viven. Ya les gustó, entonces, vamos a hacer torneos. Comienza a hacer torneos. Resulta que en los torneos también son excelentes. Dice, bueno, entonces va a ser torneos que se están dando porque ellos tienen eso, está muy organizado. En tal parte va a haber un torneo nacional. Entonces va al torneo nacional, se dan cuenta que son muy buenos y ven, hay personas que son muy buenas. ¿Saben lo que ocurre muy pronto? Que se dan cuenta que ellos solamente quieren jugar con las mejores personas que están en los Estados Unidos. Y ese grupito se reúne a sotobosh, como que dice, callados. Ellos mismos se llaman los unos a los otros y nos reunimos en tal y tal lugar para practicar. Generalmente la gente se mueve al estado donde están estas personas practicando. Y son las únicas personas que practican con ellos. Porque ese es el grupo profesional, ese es el grupo que sabe, ese es el grupo selecto. Lo mismo pasa con la iglesia. Hay un grupo selecto que no es mucho. Los que están en ese grupito no son muchos. Pueden haber en estos momentos 20 o 30 millones de personas tenistas, pero el grupo selecto consta de 100, 200, 300 personas nada más, 400, 500 personas máximo. El resto, pues, son los que juegan tenis por tener la raqueta y ponerse en el club, a decir, no, voy a jugar tenis con mis amigos, y ya está. ¿Sí se dan cuenta? Pero no son los que están serios en el asunto. Y a eso es lo que les estoy diciendo. Dios tiene los suyos. Nosotros no tenemos que preocupar. Por eso yo, por ejemplo, no me preocupo si hay gente que viene a la iglesia o no hay gente que no viene a la iglesia. Nosotros nos encargamos de dar la palabra para que las personas puedan escuchar el Evangelio, si lo quieren. Pero el que dirige eso es Dios. ¿Okay? ¿O es que yo les tuerzo el brazo a ustedes para que vengan a la iglesia? No, a nadie. ¿O ustedes me tuercen el brazo a mí para que yo venga a la iglesia? No, eso lo orquesta Dios por el amor de Dios. Simplemente. Entonces, de esa manera funciona. Entonces nosotros tenemos que ver que esto no se trata de dinero. Ahora, si tú vas a orquestar esto por dinero, para que sea una iglesia de 3.000, 4.000 personas y que yo tengo que tener un helicóptero porque ahora tengo 2 iglesias que necesito ir a la otra, bueno, entonces ya eso no es el plan de Dios, ya eso es otra cosa, un sistema organizado por el hombre para hacer negocios y para tener. Otra de las cosas que pasa es que cuando tienes dinero, entonces entras ¿en qué? En la política, en la fuerza política. Bajo mi iglesia hay 1 billón de personas, entonces usted tiene que contar conmigo para que esos votos sean a favor de usted. Entonces, ¿qué hace eso? Que ahora la política, pues ya, ahora la iglesia, en vez de ser los embajadores de Cristo, ahora son los que están metidos en la política, cambiando la política mundial. El intercambio de esa información debilita a la iglesia. ¿Y quién nos lo dice eso? Nuestro Señor Jesucristo a través de las parábolas. La cizaña entra a la iglesia. La levadura leuda a la masa. ¿Te das cuenta? Entonces eso lo tenemos que separados. Él separa los suyos. No son muchos los que gobiernan en los lugares altos. Bueno, de todas maneras, esto es algo que todos los sistemas de la teología reformada han adoptado. Ellos han adoptado la observación del sábado, del diezmo, la ley mosaica, la moralidad de la ley mosaica, como la vida cristiana. La moralidad no es la vida cristiana. La vida cristiana es algo superior a la moralidad, pero incluye a la moralidad. ¿Ok? No vayan a creer que no la incluye, pero no es la moralidad en sí, es más, es una virtud, y esa virtud tampoco está mencionada en el Antiguo Testamento. Algo que nosotros tenemos que comprender. Se nos ha acabado el tiempo, pero ustedes pueden ver que esto es interesantísimo, porque si ustedes están en el asunto de la religión, entonces van a ver las cosas de una manera diferente. Pero si están con el deseo de conocer la mente de Cristo, ustedes se dan cuenta que esto tiene una lógica inconfundible. Eso te suenan las campanitas del cerebro y dicen, no, esta es la verdad, aquí no hay duda alguna de este asunto, porque Dios lo que quiere hacer es traer a los suyos para que lo conozcan y para implementar su plan, básicamente. Y de eso se trata. ¿Okay? Y eso incluye una serie de cosas interesantes que nosotros hacemos como cristianos en la vida única cristiana. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para la vida espiritual nuestra. Y te pedimos que todo lo que nosotros aprendamos produzca en nosotros las obras que deseas tú de cada uno de nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.